Bueno, muy buenos días. Soy Omar Cristancho y los voy a estar acompañando en estas sesiones en la parte de la revisión del área de renta variable como la parte de análisis técnico y fundamental para el mercado de Colombia. Vamos a comenzar a hablar de algunos conceptos importantes al momento de entender qué es la renta variable y más en situaciones como la que nos estamos presentando actualmente y en la que muchos inversionistas pues sienten alguna preocupación de cómo invertir, cómo hacer eficientemente sus inversiones en el mercado de capitales y pues de esta manera hacer que sus portafolios tengan una buena rentabilidad en especial en estas situaciones bastante complejas. Vamos a comenzar a hablar un poco de la renta variable y para eso pues vamos a hablar de qué es y cómo funciona la renta variable en Colombia. Entonces vamos a hablar de algunos conceptos básicos de renta variable, en especial vamos a hablar de qué es una acción. Entonces, al momento de hablar de una acción, lo que estamos hablando es de un título valor que se negocia libremente en un mercado. Cuando las compañías tienen la necesidad de salir a hacer una colocación, cuando una compañía tiene una necesidad de buscar capital de trabajo para el desarrollo de algún proyecto, las empresas pueden acceder al mercado de capitales a la hora de emitir dos tipos de títulos. Uno son los títulos de renta fija, en los cuales pues tenemos los bonos ordinarios, tenemos también los papeles comerciales y de otro lado tenemos la renta variable. Cuando una compañía emite un título de renta fija, lo que está haciendo el emisor es afectando su pasivo, en la cual pues él está emitiendo una deuda y a cambio de esa deuda él va a recibir y un efectivo que va a invertir, que va a poner a disposición de la compañía para hacer algún tipo de inversión. Cuando se emite un título de renta variable, está afectando el patrimonio de la compañía, igual recibe también un efectivo, el cual va a invertir en el mercado o va a realizar algún tipo de inversión para buscar una rentabilidad en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, cuando una compañía emite acciones, al emitir acciones, lo que está haciendo es colocando títulos valores en el mercado de capitales. ¿Cómo se hace esa emisión en el mercado de capitales? Cuando una compañía se constituye, lo que hacen los socios al momento de hacer la radicación de la solicitud ante la Cámara de Comercio, ya sea de Bogotá o sea la de Sincelejo, sea la de Medellín o sea la de Cartagena, ellos solicitan la inscripción de su compañía bajo la estructura de una sociedad anónima. Eso quiere decir que el capital va a estar constituido, el patrimonio va a estar constituido en acciones. Entonces, cada uno de los accionistas va a colocar una plata y esa plata se va a transformar en una cantidad de acciones dependiendo del valor que los socios determinen dándole. Puede ser un peso, puede ser 10 pesos, puede ser 100 pesos, puede ser 1000 pesos. Una vez la compañía está constituida y cumple con ciertas características, las cuales son tener una duración de más de 5 años, que los últimos 3 años hayan dado utilidades, eh, sencillamente, y que tengan más de 100 accionistas, en ese momento lo que hace la compañía es solicitarle a la Bolsa de Valores de Colombia su admisión para ser emisor de la Bolsa de Valores de Colombia. En ese momento, cuando solicita la admisión y la Bolsa de Valores de Colombia, en ese momento analiza la compañía y da su visto bueno para hacer el listado de esas acciones en el mercado de capitales, lo que hace es preguntarle al emisor qué tipo de acciones va a emitir. Como ustedes pueden ver acá, lo que va a pasar es que la compañía va a tener solicitar tres tipos de acciones, aunque en el mercado colombiano solamente tenemos dos en este momento, y son acciones ordinarias o acciones preferenciales. Las acciones preferenciales en el mercado colombiano pues se identifican de una forma un poco más fácil teniendo en cuenta eh,
el mecanismo de identificación de los mnemotécnicos en la bolsa de valores siempre tienen dos letras iniciales que son la letra P y la letra F. Indica que es una acción preferencial. Las acciones que no tienen ese indicador en bolsa son acciones ordinarias. Entonces, la diferencia entre una y otra lo vamos a ver aquí muchísimo más claro. Generalmente las acciones otorgan a los accionistas dos tipos de derechos, ya sean derechos económicos o derechos políticos. Esos derechos económicos y políticos van a estar afectados dependiendo de la condición que tenga cada una de las acciones. Vamos a hablar de una vez de los derechos políticos que le otorga las acciones a los accionistas en el momento de la compra de los títulos valores. El más importante de los derechos políticos es el voto en las asambleas generales de accionistas. Justo en esta semana estamos terminando la época más fuerte de las asambleas generales de accionistas que tienen que ejecutarse por cada uno de los miembros de las compañías que son listadas en la Bolsa de Valores de Colombia. Entonces, para aquellos accionistas que tienen acciones ordinarias, uno de los principales opciones que uno tiene al participar en la asamblea de accionistas es poder votar a las proposiciones que se entreguen por parte de la junta directiva. La junta directiva, por lo general, en este momento lleva dos tipos de solicitudes a los accionistas. Uno, la aprobación de los estados de resultados y por ende la distribución de dividendos, y la segunda, la aprobación de nuevos miembros de la junta directiva. Entonces, cuando usted tiene una acción ordinaria, al momento de esas dos proposiciones, usted tiene el derecho de poder votar en esas proposiciones, mientras que cuando usted tiene acciones preferenciales, esas acciones no le otorgan el derecho a voto. Sencillamente, usted tiene la posibilidad de hablar en la asamblea, poner su voz frente a alguna proposición, pero al momento de votar, pues usted no está habilitado. Esa es la diferencia que inicialmente radica entre las dos acciones. Sin embargo, el no votar en la asamblea debe ser compensado de alguna manera, y ese lo vamos a encontrar en los derechos económicos. El principal derecho económico, como lo acabamos de mencionar, es recibir un dividendo de acuerdo a los estados de resultados que haya entregado la compañía en la vigencia fiscal anterior. Entonces, para aquellos accionistas que son ordinarios, digamos que al momento de hacer la proposición por parte de la Junta Directiva a la Asamblea, lo que vamos a encontrar es que la Asamblea puede aprobar la distribución de sus dividendos. Al momento de aprobar esos dividendos, pues lo que vamos a encontrar es que la acción ordinaria va a recibir ese dividendo. ¿Cuál es la ventaja de tener una acción preferencial frente a una ordinaria en este aspecto? Que las acciones preferenciales, en la mayoría de los casos, va a entregar ese dividendo en una magnitud un poco mayor frente a la acción ordinaria. Esto se da teniendo en cuenta cuando usted renuncia al voto en las asambleas generales de accionistas. Entonces, una de las cosas que viene pasando hoy, y por ejemplo lo vamos a ver ahora un poco más adelante, es que para ciertas acciones como la preferencial de Bancolombia, preferencial Grupo Sura, la preferencial de Corfi Colombiana, pagan un dividendo un poco mayor frente a lo que le están pagando los accionistas ordinarios. Entonces, digamos que cuando se es un accionista minoritario, como pues digamos en este momento estaríamos nosotros, tener la opción de votar o no votar en una asamblea realmente no es tan relevante. Sin embargo, lo que sí estamos buscando dentro de nuestra estrategia de inversión es recibir un mayor dividendo. Por eso, muchos accionistas que, digamos, están buscando mayores rentabilidades teniendo en cuenta la valoración en sus acciones, adicionalmente el tema de tener un mejor rendimiento de ingreso por parte de las acciones, lo vamos a tener mediante la recepción de un dividendo preferencial un poco más alto. Entonces, digamos que eso es lo que va a solicitarle la bolsa al momento de admitir la acción a la Bolsa de Valores de Colombia por parte de cualquier emisor. Una vez se da esa admisión, digamos que una de las cosas que va a ocurrir es se va a realizar una colocación en el mercado primario de la acción, que es algo que ustedes lo están viendo en este momento en la presentación. Lo que ocurre en este caso es
cuando por primera vez se lista una emisora de la Bolsa de Valores de Colombia, ellos ejecutan una operación que en inglés tiene la inicial de IPO o Initial Public Offering. Quiere decir que por primera vez los títulos van a ser admitidos a la Bolsa de Valores de Colombia. Entonces, lo que hacen la mayoría de estos emisores es colocar sus activos disponibles a la bolsa para que la bolsa los pueda adjudicar a cada uno de los inversionistas que quieran adquirir esas acciones. Entonces, todos los emisores que están listados actualmente en la Bolsa de Valores de Colombia han pasado por un proceso de emisión primaria de acciones. Ecopetrol, La Vivienda, Bianca, Bancolombia, en algún momento listaron por primera vez sus activos. Entonces, en este caso, lo que pasa es que el emisor pone a disposición de la bolsa y de los sistemas de la bolsa una cantidad, un número de acciones que va a querer emitir a un precio determinado. Cada uno de los inversionistas analiza la compañía, las posibilidades de invertir y accede a esa oferta primaria y lo que hace es comprar las acciones. Una vez termina la operación, en Colombia generalmente el periodo de colocación de una acción es de 15 días dado el Código de Comercio. Lo que ocurre es que al finalizar el día 15, la bolsa corre un proceso y adjudica a todos aquellos accionistas que accedieron a la oferta pública inicial y les van a adjudicar la cantidad de acciones en el mercado primario. Una vez sea la adjudicación del mercado primario, lo que ocurre en este punto es que el inversionista tiene dos estrategias. Una estrategia es quedarse con las acciones y esperar una valorización producto del correcto y del buen desempeño que cada una de las compañías tenga. Eso es lo que nosotros llamamos valorización por condiciones de mercado. Y la segunda es buscar también un dividendo, que es lo que les acabo de explicar, diferenciado de acuerdo a las acciones preferenciales o a las acciones ordinarias. Digamos que esta es la estrategia que muchos accionistas siguen buscando pues valorización en sus activos de forma de mediano y largo plazo. Sin embargo, pues también vamos a tener otro tipo de accionistas que lo que van a hacer es salir a vender sus acciones en el mercado secundario, que es lo que ustedes están viendo acá en la parte derecha de la pantalla. Lo que ocurre en este caso es que el emisor lo que hace es, el inversionista lo que hace es tomar esas acciones y salir inmediatamente al mercado aprovechando pues las posibilidades de oferta de la demanda insatisfecha y ofrece sus títulos en el mercado secundario. Entonces, en ese momento, él expone su orden como una orden de venta, y lo vamos a ver un poco más en un sistema, los sistemas de negociación de la bolsa, y lo que ocurre en este caso es que él ofrece las acciones a un precio mayor al que él adquirió la acción. Entonces, en este momento lo que va a pasar es que muchos inversionistas que no accedieron al mercado primario o que están disponibles por alguna estrategia que están siguiendo, pues adquieren estas acciones. Y lo que ustedes ven continuamente en este momento es operaciones en el mercado secundario de forma sucesiva. Entonces, lo que ha venido ocurriendo en el mercado continuamente es operaciones de compra y de venta de acciones de acuerdo al mercado secundario. Esas son las estrategias que actualmente están siguiendo los emisores en el mercado de capitales. Entonces, continuamente lo que estamos viendo es a las personas ejecutando diferentes tipos de estrategia siguiendo el mercado bajo ciertas condiciones. Para eso, una de las cosas que se busca con mayor eficiencia en los mercados es seguir los índices bursátiles. Muchos de ustedes han escuchado el comportamiento de los índices como el índice Colcap, en términos generales, el comportamiento como ha estado el índice en el mercado de capitales. ¿Qué es un índice y para qué sirve un índice en el mercado de capitales? Sencillamente lo que hace es un indicador de la evolución del mercado. En Colombia, como ustedes lo pueden ver, tenemos tres grandes índices. El índice principal de la bolsa es el Cole-QTY. Este índice tiene un componente de 40 acciones, que son las mejores acciones de acuerdo a la función de selección, teniendo en cuenta la capitalización ajustada de cada una de las compañías. El índice principal con el cual la bolsa
mide correctamente el mercado es el que ustedes han escuchado como el índice Colcap, que significa índice de Colombia de capitalización. La capitalización bursátil no es más que tomar el precio de cierre de cada una de las acciones del día anterior y multiplicarla por el número de acciones que tiene cada uno de los emisores en circulación. Entonces, lo que hacen cada uno de los inversionistas es tomar cada uno de estos índices. En este caso, pues índice Colcap, ahorita les voy a mostrar, tiene un componente cercano de 20 a 25 acciones, en donde están las acciones que por peso son las que tienen las mayores capitalizaciones bursátiles dentro del país, siendo pues Ecopetrol, Bancolombia y Suramericana las acciones cuya mayor capitalización tienen en este momento en el mercado de capitales. Con esto, lo que hacen los inversionistas es comprar, seguir el mercado de acuerdo a la función de selección que tiene la bolsa. Si usted fuera un inversionista y quisiera seguir la estrategia del índice Colcap, pues sencillamente usted lo que tendría que hacer es comprar las 25 acciones, 20, 25 acciones que tiene cada uno de estos índices. Sin embargo, para los accionistas, para los inversionistas minoritarios, que somos en gran mayoría nosotros, se vuelve un poco complejo de seguir el índice teniendo en cuenta que nos van a cobrar 25 comisiones, 25 IVAs, tanto de compra como al momento de las ventas, y pues eso hace que en términos de costos y de rentabilidades sean muchísimo menos y no nos afecte bastante el comportamiento de nuestro portafolio. Sin embargo, como ustedes lo pueden ver, tenemos diferentes productos que hacen que esto sea muchísimo más fácil de invertir, como son los ETFs. El ETF no es más que la sigla en inglés de un Exchange Traded Funds, y lo que hace es agrupar de forma más fácil y eficiente los índices, las acciones que están dentro de un índice. En este momento, Colombia tiene tres grandes ETFs. Digamos que uno de los principales es el ETF del índice Colcap, que ustedes lo ven acá. Este índice tiene realmente uno de los mejores desempeños y una de las mejores capacidades de adquisición de acciones en el mercado de capitales a nivel regional. Entonces, lo que hacen los inversionistas es no comprar las 25 acciones, sino comprar directamente el ETF en el mercado, que tiene pues un valor muy cercano a lo que tiene en este momento el valor del índice, que debe estar alrededor de los 11,000 pesos por cada unidad de participación. Entonces, cuando usted es un inversionista minoritario, es un inversionista que quiere buscar una mayor eficiencia en su capital, no es necesario comprar las 25 acciones, sino que para usted es muchísimo más fácil comprar el ETF de forma independiente y replica completamente el mercado de capitales de una mejor manera. Entonces, en términos generales, lo que uno hace como inversionista en la renta variable es seguir las mejores acciones, teniendo en cuenta pues el análisis que usted como inversionista tenga y dependiendo de su perfil de riesgo. Ya vamos a entrar un poquitico más, y de esa manera armar su portafolio de inversión. En el mercado de capitales, digamos que tenemos dos grandes conceptos que son los que hacen que usted al momento de invertir sean claves al momento de seguir el mercado de capitales, y son los conceptos de la liquidez o el de inversión por valor, o conocido como value investing. En el caso de la liquidez, lo que estaríamos buscando son acciones que tienen una alta rotación en el mercado de capitales. Digamos que ahí es donde entran todas las acciones que están dentro del índice Colcap, en donde tenemos Ecopetrol, Bancolombia, Suramericana, y que rotan y tienen unos volúmenes de rotación bastante altos en el mercado de capitales. Esos son aquellos accionistas que estarían siguiendo las acciones AAA o de alta liquidez. Y por el otro lado está el Value Investing. El Value Investing lo que hace es seguir acciones que no son tan líquidas, que no tienen, digamos, no son muy nombradas por las sociedades comisionistas de bolsa en sus unidades de investigaciones, sino que por el contrario son acciones que
presentan bajos volúmenes de liquidez, pero que van a presentar una rotación y una rentabilidad muchísimo más alto en el mercado en el momento. Entonces ahí estarían acciones como Enca, como Grupo Bolívar, con concreto BBVA Colombia. Son acciones que de pronto no son tan renombradas, pero que en términos de rentabilidad frente a los portafolios, por lo general tienen mayores rentabilidades en el capital de los inversionistas. Entonces, en términos generales, lo que un inversionista en términos de renta variable está siguiendo es combinar diferentes productos en ese aspecto. Y ahora más adelante vamos a hablar un poco de las operaciones de bolsa y pues eso nos va a permitir entender un poquitico más cómo se pueden estructurar estos portafolios y vamos a hablar un poquitico de la estructuración de ciertos productos y de la estructuración de portafolios en el mercado de capitales en Colombia.